Hay un mapita que me gustaría que lo pongas, porque así ayuda a ubicarse espacialmente, ¿no? Hoy Rusia básicamente ya ha tomado todo el Donbass, faltan pequeños espacios nomás, y se acerca la hora clave que tiene que ver con Odessa, ¿no? Eh, Hay varias razones, las vamos a ir explicando a lo largo de la charla, pero entre otras hay una que es muy importante, que es la de acercarse a Transnistria, ese enclave ruso que Rusia va a tener que sostener probablemente en algún momento y que puede ser una puerta de entrada a un conflicto si Moldavia sigue con su posición de agresividad, ¿no? Hay una posibilidad que directamente Rusia, a través de, bueno, de ingresar por la zona del centro de Ucrania, yo, este es el mapa que quería ver, qué mapa te había mandado, llegar por la zona del centro de Ucrania y evitar tomar Odessa, para poder conectarse con Transnistria y secesionar, podríamos decir, la zona sur de Ucrania. Pero bueno, eso dejaría muy expuesto esas rutas a un contraataque desde Odessa, dado que Odessa seguiría abasteciéndose por el Mar Negro, que es una de las entradas de armas más importantes que tiene hoy todavía Ucrania, ¿no? Entonces, por eso elegí ese mapa que también se veía no solo Odessa, su ubicación, sino Transnistria, porque hay apenas 50 kilómetros entre Odessa y la frontera de Transnistria, eh, línea recta, ¿no? Yendo por carretera, que es un poco más de 100 kilómetros por hora. O sea, están a un paso. Eh, Todo indica que, bueno, que eso sería una acción clave. Entonces, digo, bueno, sería bueno que analicemos básicamente entonces esta situación y qué es lo que pasaría con Ucrania y si, como decía Moreno, ese es todo el problema. Obviamente para mí todo el problema no es, ni muchísimo menos. Se necesita en realidad un concepto de seguridad que abarque todo lo que es de Europa Oriental. Rusia no está en buenos términos con Estados Unidos, ni siquiera ahora ya con Donald Trump. Y esto es algo que, bueno, desmiente esa hipótesis. Y Estados Unidos, como vimos también en los últimos tiempos, se está viendo acorralado. Estados Unidos tiene una limitación en su poderío militar hoy ha sido sobrepasado en muchos aspectos por Rusia, la capacidad que tiene de misiles y drones de Rusia, eh, podemos decir que ya ha superado en muchos aspectos a los de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene esos grandes ballenas, diría, no elefantes porque son marinas, que son los portaaviones, que hoy son casi, podríamos decir, que una reliquia del pasado, ni siquiera han sido útiles para poder poner en caja a los hutíes, ¿no? Si ni siquiera pudieron acercarse a las costas hutíes y tuvieron que retroceder, dado que se corría el riesgo de ser golpeados por un misil hutí, bueno, imagínense cuánto esto duraría en una confrontación con un país como Rusia o como China. Entonces, por eso yo hablo de la necesidad de actualizar los conocimientos, porque la cosa es muy evolutiva, es muy rápida esa evolución y evidentemente se van cambiando estrategias que en algún momento parecían sacrosantas. Ayer hablábamos del almirante Mahler y y sus nociones de geopolítica y cómo esto empieza a cuestionarse dado que el mar, el océano profundo, ya no es tan invulnerable como en otros momentos, se lo puede alcanzar con otros medios y es otro terreno de lucha que es insuficiente y podríamos decir inseguro. Entonces, Rusia, de alguna manera, para ir cerrando este conflicto
de Ucrania, necesitaría tomar Odessa. Y este es el eje del planteo que hoy vamos a hacer, ¿no? Porque Odessa es una gran ciudad fundada por Catalina II, es una gran ciudad que Rusia considera que históricamente fue Rusia y que le pertenece, pero que además de todo eso tiene una importancia estratégica clave. Rusia entonces estaba empezando a dar unos pasos que hasta ahora parecía que había evitado, pero que evidentemente como no se ha podido llegar a una solución pacífica, se va a tener que forzar esa solución. Rusia, según las informaciones que publican algunos medios rusos especializados, estaría preparando una operación, pero esta vez anfibia sobre Odessa. Se ve que los altos mandos rusos han confiado en que más que atacar por tierra Odessa desde el norte, va a ser mucho mejor atacarla desde la costa. Y esto era un tema que parecía casi tabú, era un tema que era muy difícil que se implementara, dado los riesgos que existían. Bueno, aparentemente los rusos han considerado que la llave la tienen hoy en el uso exitoso de una nueva generación de barcos no tripulados desarrollados como respuesta en realidad al uso que empleó la OTAN y Ucrania de vehículos navales ucranianos conocidos como BEC. Eh, Esta evolución tecnológica, por eso yo hablaba de la necesidad de actualizarse en el día a día, puede marcar un punto de inflexión en la guerra naval, según estiman las fuerzas rusas. Odessa, en realidad, no es solo un puerto importante en Ucrania, el principal, sino también es una pieza clave que le permitiría a Rusia, si toma Odessa, estrangular las exportaciones de Ucrania, consolidar su dominio, el ruso, sobre el Mar Negro, fortalecer la seguridad de Crimea, que está, podríamos decir, casi constante ataque por drones y misiles ucranianos, y preparar operaciones militares en la zona sur de Ucrania en lugares claves. El Ministerio de Defensa, capitaneado hoy por Andrei Belousov, el ministro de Defensa ruso, que es un economista y que ha marcado su designación. ¿Cuál era la intención real de Rusia? Muchos lo criticaron porque cómo no se eligió a un militar duro, un halcón, y se trae un economista para el Ministerio de Defensa. Bueno, eso tiene que ver porque en realidad el trabajo más profesional y técnico lo desempeñan los generales sobre terreno eh, y, y los rangos oficiales de rango menores, pero la clave, el insumo, la masa crítica para que eso funcione tiene que ver con el abastecimiento de producción. Y ahí es donde un economista, curiosamente, puede aportar muchísimo para organizar la producción militar, porque no se trata del combate en sí, sino de la preparación previa, es decir, de la producción en la retaguardia de los elementos necesarios para el combate. Tener esas capacidades significa que le hace mucho más fácil la tarea a los generales. Esas naves que mencionaba yo, esas Similvex, eh, se utilizan para realizar reconocimiento o patrulla, pero también para ataques en el mar. No poner en riesgo tripulaciones humanas, que ese es el gran problema de atacar un enclave duro como Odessa. Y están equipadas además con capacidades de guerra electrónica y ofensivas singulares. Son ideales entonces para las operaciones costeras, para la supresión de defensas y para el apoyo del desembarco de los marines rusos. Inspirados en los exitosos Magura y Sea Baby ucranianos, los nuevos drones navales rusos tienen como objetivo neutralizar a los equivalentes ucranianos, crear corredores seguros de desembarco,
transportar municiones y fuerzas especiales y debilitar los sistemas de Neptuno y Harpoon, que son los sistemas occidentales antibuque y ucranianos. Según las fuentes rusas, que esos sistemas, recuerden que ya les costó a Rusia la nave insignia del Mar Negro. El Moskva fue hundido al comienzo de la guerra y hoy se empieza, o sea, se dudó mucho sobre cómo emplear la flota del Mar Negro y bueno, ahora parece que Rusia se ha ido preparando y adecuando para lo que se espera. Según las mismas fuentes rusas, se están realizando ya ensayos, prácticas a gran escala de desembarcos y se está reforzando la posición de Crimea, desplegando inteligencias costeras en la zona, lo que refuerza básicamente la hipótesis de una operación militar inminente que pueda suceder. Kiev no se queda con los brazos cruzados, por supuesto, ha desarrollado campos de minas, ha minado el mar, ha empleado y puesto en funcionamiento sistemas antibuques y ha usado también y ha puesto en funcionamiento, como decía, sistemas de defensa antiaéreas, incluyendo los VEX y los WAP. No obstante eso, Ucrania tiene grandes limitaciones. Por empezar, tiene ya una escasez muy marcada de personal capacitado y equipamiento, dado las bajas constantes que está sufriendo en el campo de batalla y que reemplaza a los viejos soldados por nuevos soldados, pero estos no están en condiciones de hacer lo mismo que los anteriores, tienen escasez de entrenamiento, no tienen voluntad de combate y muchas veces ni siquiera tienen aptitud física para poder hacerlo. También Ucrania está viendo las dificultades económicas, ya que las potencias occidentales cada vez son más renuentes a ese barril sin fondo que absorbe recursos que es Ucrania, hasta tal punto que ya por primera vez Ucrania empezó a tener problemas con el pago de sus bonos de la deuda externa. Y cada vez depende más, ya por completo, podríamos decir, de la ayuda occidental. La industria propia de defensa ucraniana se está reduciendo a un mínimo. Si Rusia entonces tomara Odessa, podría consolidar su presencia militar en el Mar Negro, podría presionar a Rumania y a Bulgaria, teniendo un control mucho más claro del Mar Negro, y Ucrania perdería entonces, como decíamos, su principal puerto económico, por lo cual vería que se golpea su economía y su estabilidad interna. La OTAN, además, eh, se vería obligada seguramente a decidir y realmente tener que escalar su forma de involucrarse, dado que, bueno, las posibilidades son muy escasas para Ucrania para sobrevivir. Podíamos ver tres escenarios posibles. El primero sería un éxito ruso, que sería una rápida neutralización de las defensas ucranianas y la toma de la ciudad. Por otro lado, podríamos tener también una operación fallida donde Rusia optara por una guerra de desgaste con ataques sostenidos desde el mar, eh, o una defensa efectiva ucraniana donde con el apoyo de la OTAN pudiera impedir el desembarco, aunque con un altísimo costo. Rusia hoy cuenta con la flota del Mar Negro potenciada, la cual ha perdido su nave insignia, como decíamos, el Moskva, el Moscú sería básicamente, pero sigue hoy absolutamente operativa, con fragatas, submarinos y buques de desembarco. De hecho, se han botado dos nuevos submarinos en el Mar Negro. Tiene operando unidades de élite entrenadas para operaciones anfibias, como el 810 Brigada en Crimea. Cuenta con barcos no tripulados, que eso significa
menor riesgo para el personal y permite el alcance por sorpresa o reconocimiento, una desventaja que tenía al principio de la guerra. Rusia estaba un poco atrasada en el tema de drones con respecto a Occidente, una brecha que ya ha cerrado, inclusive en lo que tiene que ver con drones marítimos. Rusia también cuenta con un importante apoyo aéreo, con los cazas Sukhoi 34, que son aviones especializados de ataque en tierra, y helicópteros como los Ka-52, desplegados en la península de Crimea. También cuenta con sistemas de guerra electrónica y sistemas antiaéreos que cubren Crimea y las zonas de operación costera, ¿no? Contra esto se enfrenta a los sistemas antibuques ucranianos mencionados, el Neptuno y el Harpoon, y con la necesidad de sostener esa superioridad aérea para tener un desembarco seguro. Ucrania, por su parte, tiene una defensa costera reforzada en la zona de Ucrania, de Odessa, con esas baterías mencionadas, el Neptuno, la Harpoon. Cuenta también con los sistemas NASAM, que son estadounidenses y noruegos, y sistemas AMRAAM para la defensa aérea. Tienen campos minados y barreras costeras y también disuasiones físicas contra los desembarcos, drones y VEX, que son estas unidades navales, que han tenido bastante éxito, inclusive han protagonizado ataques contra la base de Sebastopol, y sobre todo cuentan con el apoyo de inteligencia satelital y vigilancia occidental, que eso es lo que les da la información necesaria para operar. Y en la guerra moderna, esa información es absolutamente decisoria. Eh, pero claro, como decíamos, tiene el problema del personal, la fatiga militar, las rotaciones incompletas, las divisiones frescas que escasean, e inclusive muchos de los batallones están constituidos por, en algunos casos, hasta el 30% de la cantidad de unidades que deberían tener efectivamente. O sea, están muy diezmadas. Depende de la munición y de los repuestos que puedan llegar del exterior, y además está sufriendo múltiples desgastes, dado que el frente oriental limita los recursos para el sur, se están consumiendo en una polémica decisión. Los ucranianos decidieron atacar en Kursk, abriendo un frente en el norte de Ucrania, después tienen abierto todo el centro de Ucrania, y claro, eso es un consumo de recursos, y Rusia, bueno, aparentemente ha ido estacionando decenas de miles de soldados en las proximidades, lo cual hace cada vez más difícil para Ucrania, más sometida al desgaste de estos 3 años de gobierno, poder resistir la abrumadora mayoría rusa, que cada vez se nota más. Eh, También tenemos que evaluar qué sería lo que haría la OTAN y los Estados Unidos. Bueno, en principio se descarta la intervención directa. Se la considera altamente improbable, dado que ningún país de la OTAN está dispuesto a entrar directamente en combate contra Rusia. De hecho, Donald Trump ha sido, en ese sentido, a pesar de todo, muy claro. Dice, cuando él está hablando de subir sanciones económicas y a lo sumo de entregar armas. No está yendo más lejos que eso. La aventura militar de Macron y de Starmer de mandar tropas a Odessa se ha enfriado bastante. Fíjense que en los últimos tiempos no hemos escuchado hablar más que eso, y el único que se está preparando para una guerra de verdad parece ser Alemania hoy, pero con un problema. La preparación de Alemania va a requerir años, y no hay años disponibles para Odessa. Entonces, si habría un ataque contra Odessa, bueno, podemos descartar que se emplee el artículo 5, lo de la OTAN, y simplemente Occidente se limitaría a más de lo mismo. ¿Qué significa más de lo mismo? A una nueva intervención indirecta.
podíamos llegar a debatir si está en condiciones Occidente de enviar más de lo que ha enviado hasta ahora, porque todo parecería indicar que no, por cuestiones políticas, de desgaste, porque está careciendo de equipos y de municiones suficientes, porque no hay tropas disponibles para ir a pelear a Ucrania. O sea, hay una serie de factores que están haciendo que Occidente cada vez esté menos dispuesto, no tenga esa voluntad inicial de enviar armas como se estaba haciendo al principio. Y esto hace más dificultoso, porque es una cosa que se retroalimenta, como en Occidente se va estimando que en realidad, a medida que va pasando el tiempo, Ucrania cada vez está más débil, las posibilidades de que gane la guerra son menores, hay menos voluntad de seguir involucrándose directamente. Y tal vez se empieza a optar por una segunda etapa de la estrategia, que sería una guerra después ya con Alemania, como estamos viendo con los preparativos alemanes, y que esto significaría hacer una tregua por unos años hasta que Alemania esté en condiciones de enfrentar a Rusia. O por lo menos eso así serían los papeles, si alguna vez lo está. La realidad es que lo máximo que podemos llegar a esperar de la OTAN hoy sería un aumento inmediato de suministros militares, es decir, más misiles antibuque, artillería de largo alcance y sistemas defensivos, pero chocaría, claro, con la posibilidad también de cuánto de eso se puede trasladar a, a Odessa y cuánto se puede sostener en Odessa sin debilitar otros frentes. La inteligencia en tiempo real, eso es lo que ya facilita Occidente y lo haría así seguramente sin ningún tipo de duda, como la vigilancia antisatélite, los AWACS, los drones de gran altitud, etcétera. Entre paréntesis, hubo una noticia china que China aparentemente está trabajando en neutralizar la red de Starlink de Estados Unidos, de Elon Musk, y eso demuestra que China también se está preparando para la guerra. Bueno, podría haber presión diplomática más dura, sanciones más duras, pedirle a terceros países que no colaboren con Rusia, nada nuevo bajo el sol y sobre todo nada que pueda cambiar a corto plazo el panorama y generar algún tipo de movimientos disuasivos desplegando buques de la OTAN, romanos o búlgaros en el Mar Negro, con el riesgo precisamente de un contacto directo con Rusia. ¿Qué posibilidades hay de éxito real de Rusia en una campaña así? Porque esto es otra de las cosas que nos podemos llegar a preguntar, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata todo, o sea, puede hacer esta operación Rusia sin que esto termine en un desastre. Bueno, tenemos una defensa terrestre y urbana en Odessa, que Ucrania buscaría convertirla en una especie de trampa como sucedió en Mariupol, pero vimos los resultados de Mariupol. Rusia puede tomar la iniciativa en el mar y preparar condiciones para un desembarco limitado, pero una conquista total de Odessa requeriría sí una campaña bastante larga, costosa y con un riesgo si Ucrania sigue recibiendo refuerzos y Rusia no puede cortar ese flujo. Por eso, un bloqueo naval sostenido y el uso de drones para debilitar las defensas ucranianas podía ser la fórmula que elija Rusia para hacer frente a las fuerzas ucranianas en Odessa, en lugar de una invasión clásica. ¿Podés poner lo que sea el flip de esto? Que como mínimo podría eh, generar una situación que vaya debilitando las defensas ucranianas en lugar de un ataque frontal anfibio, como sería la fórmula más clásica, y que se ha desalentado, se ha considerado que no es posible desde Occidente, dado que eso significaría un costo muy alto para Rusia.
Estoy tratando de ser lo más objetivo posible en esta descripción, ¿no?, de lo que puede pasar. El control entonces de Odesa podía ser más visible como resultado de un proceso de asedio y colapso interno, y no tanto como una toma directa. El asalto a Odesa, entonces, en estas condiciones, no sería una especie de operación relámpago, porque eso requeriría una combinación que llevaría a un gran desgaste de material naval, aéreo y terrestre. Si queremos más o menos estimar costo y duración, podríamos tomar como ejemplo otras batallas que se ha visto y considerar las capacidades que tienen ambos bandos en combate, por lo cual eh, podemos estimar que Rusia sometería a ataques navales y un bloqueo sin ocupación terrestre por lo menos entre 2 y 4 semanas, con un sistema de bombardeos sostenidos que busquen utilizar las instalaciones portuarias, cosa que ya viene haciendo, pero con mayor intensidad, destruir las defensas y aislar la ciudad, algo parecido a lo que hizo Rusia con Mariupol antes del asalto final. Eh, Podría ser un desembarco limitado con una toma parcial de la ciudad portuaria, lo cual emplearía entre 1 a 2 meses, implicando de esta manera, primero, dominar el litoral de Odesa, asegurar las rutas de abastecimiento y resistir los contraataques ucranianos. Una vez afirmada esa posición, entre 1 o 2 meses, se trabajaría ya entonces definitivamente para la captura total de Odesa, tomando los modelos de Mariupol o Bakhmut, y esto implicaría también entre 2 y 4 meses la captura total, porque habría, si la voluntad ucraniana sigue manteniéndose en pie, porque hay que considerar que Bakhmut y Mariupol fue el comienzo de la guerra, con los batallones más fanatizados ucranianos, y esto no sería el caso de Odesa, e inclusive ha crecido la resistencia y los partisanos prorrusos en Ucrania, en toda Ucrania, sí, pero en Odesa en particular, lo cual incluiría, si se mantiene ese espíritu de resistencia, bueno, combates urbanos muy intensos, destrucción masiva de la infraestructura y una defensa asimétrica y prolongada. Las bajas que se estimarían para una operación así, para Rusia, serían entre 5 y 15.000, contando el combate urbano prolongado, o sea, la peor de las hipótesis. Eso variaría en función de la resistencia que mencionamos, y las fuerzas especiales también sufrirían altas pérdidas, dado que tendrían que operar en un entorno muy hostil, saboteando la costa y haciendo tomas del puerto. Las tripulaciones navales también tendrían alto riesgo si los buques de desembarco puedan ser alcanzados por los sistemas antibuques. Eh, Esto también se ha potenciado porque se hablaba de la construcción de 2 grandes buques de asalto anfibio que estaría haciendo Rusia. Los analistas rusos estiman que algo así implicaría que al menos 2 o 3 grandes buques puedan ser hundidos, si Ucrania puede reaccionar bien. eh, los barcos no tripulados, los drones navales, que son más baratos que los buques condicionales, serían perdidos en razón de decenas en cada oleada, pero eso está dentro de los cálculos. Por eso hablamos que es una guerra más de producción de material que otra cosa. No son tantas las vidas que pondría en riesgo esta operación en ese sentido, sino la enorme pérdida de material. Por eso yo hablo que China, que es la gran fábrica del mundo, está en la mejor condición para enfrentar a Estados Unidos, pese a lo que, por ejemplo, Moreno cree. Eh, los aviones y helicópteros también sufrirían bajas, dado que, bueno, se utilizarían sistemas antiaéreos dentro de las zonas urbanas,
y se requeriría un enorme esfuerzo de munición y logística, porque habría que hacer un uso intensivo de la artillería naval. El costo para Ucrania en estas condiciones sería entre 10 y 20 mil, si realmente la defensa se hace sin una rendición masiva. Y la infraestructura del puerto quedaría inutilizada durante meses o años. Se dañarían los oleoductos, almacenes, silos, instalaciones ferroviarias, y se estima que la caída de Odesa podría significar para Ucrania una pérdida del 30% de su Producto Interno Bruto, dada su dependencia básicamente con el comercio marítimo. Esto significa también un costo político y geopolítico. Para Rusia sería seguramente mayores sanciones internacionales, aumento de la presión de la OTAN en Rumania o Bulgaria y dificultades para sostener el control de la ciudad, el control de una ciudad hostil, como en principio sería Odessa, aunque esto también es medio relativo porque hay muchos prorrusos en Odessa. Para Ucrania esto sería mucho más grave, sería la pérdida primero del acceso al mar y el colapso de su sistema de exportaciones. Básicamente Ucrania ya no podría exportar más y no podría recibir más equipamiento militar como está sucediendo ahora por la costa. Ahora habría un impacto político y psicológico devastador, porque si ya sintieron la caída de Mariupol, por ejemplo, esto sería infinitamente mayor y conmocionaría a Kiev, dado que además Zelensky está en una situación ya altamente delicada, ¿no? Y terminaría por básicamente entregando los restos de Kiev a una absoluta dependencia de Occidente, y una hipotética caída del gobierno si esto es visto por la población como una derrota estratégica, dado que la población ya está empezando a salir a las calles y muchos sospechan que está saliendo de la calle de alguna manera instigada por la propia inteligencia occidental, que está un poco cansada del papel de Zelensky y vería con buenos ojos reemplazarlo por otra persona. Odesa entonces podría ser la batalla tal vez más larga y costosa de esta guerra, eh, considerando, por ejemplo, que Mariupol en el 2022, que fue la primera de las grandes batallas, llevó 3 meses de sitio y costó 20.000 bajas. Bakhmut se calcula que 10 meses de combates y un desgaste mutuo también muy grande. Y la duración total entonces estaríamos hablando entre un mes y que se la ablande inicial y otros 4 meses más hasta la ocupación total, con un costo entonces combinado de aproximadamente 30.000 vidas. Pero en definitiva, la caída de Odesa sería un golpe estratégico y simbólico devastador para Ucrania y marcaría un punto de inflexión en la guerra, consolidando la ventaja rusa, porque el impacto estratégico militar sería enorme. Ucrania perdería la última salida entonces relevante al Mar Negro, con Mariupol, Berdiansk y Gerson ya fuera de control. Odesa es el último gran puerto funcional. Su pérdida entonces significaría el bloqueo marítimo de Ucrania. Rusia consolidaría entonces ahí un corredor marítimo y terrestre hacia Transnistria, como pudieron ver en el mapa, y esto aislaría completamente el sur ucraniano y permitiría operaciones eh, más allá de todo este entorno para Rusia. Se reduciría también drásticamente el ingreso de armas por las rutas marinas y eso resentiría las capacidades de defensa ucraniana, y la logística occidental básicamente pasaría a depender exclusivamente de los corredores terrestres, mucho más largos y dificultosos desde Polonia o desde Rumania. Odesa representa el 65% del comercio marítimo de Ucrania.
eh, incluye el comercio de cereales, de minerales, de aceites y productos industriales. Por lo tanto, sin Odessa colapsaría la producción de granos. Esto golpearía la industria ucraniana y algunos especulan con que esto podía ocasionar una crisis alimentaria específicamente en África y Asia, en países como Egipto y demás. Uno supone que esto representaría en realidad también oportunidades para otros proveedores de granos que aprovecharían la caída de Ucrania para utilizar sus capacidades productivas para reemplazar y ganar esos mercados hoy ucranianos. E inclusive la propia Rusia tendría la posibilidad de abastecer a muchos de esos países, que curiosamente además son países, muchos que integran el BRICS o aspiran a integrar al BRICS, lo cual hace prever que Rusia va a garantizar la seguridad alimentaria de esos países, dado que son socios propios. La economía ucraniana sí quedaría una especie de coma 4 en terapia intensiva, sin capacidad de sostenerse ni reconstruirse sin una asistencia externa. El efecto psicológico y político entonces sería muy grande. Internamente esto sería visto como una derrota irrecuperable, dado que Odessa no es solo un puerto histórico, y no es solo ese canal de suministros y de exportaciones, sino también es un símbolo para la cultura ucraniana actual, con un peso histórico y demográfico considerable. El gobierno de Zelensky probablemente entraría en una crisis terminal si cayera Odessa, y la desmoralización y las rupturas de poder abrirían paso a la fractura de frentes internos que conspiren contra el propio Zelensky. Esto le daría entonces una ventaja definitiva a Rusia, que controlaría completamente el Mar Negro, incluyendo la franja terrestre que va desde Rostov del Don, desde Rostov hasta Transnistria. Toda esa zona quedaría ya bajo control ruso, y esto le permitiría reposicionar las fuerzas en el norte y en el oeste, reforzando los frentes como el de Kharkov o el Donbass con el menor esfuerzo logístico. Y esto también sería un argumento de fuerza para imponer condiciones en unas futuras negociaciones de una posición de mayor poder real. Esto es una de las razones, imagino, por las cuales Donald Trump empezó a apurarse y a cambiar los plazos, porque ya no tenía tiempo, porque Rusia estaba ganando tiempo para ir avanzando con estas acciones. Esperar, darle 50 días más de ventaja a Rusia, podía precipitar una acción, por ejemplo, contra Odessa, y no habría mucho más para negociar. La guerra no estaría, por supuesto, ya 100% ganada, pero sería una ventaja irreversible. Se fumaría cualquier expectativa de contraofensiva ucraniana que pueda ser exitosa, y Occidente se vería obligado a replantear su intervención en una guerra que ya no podría ganarse, porque ¿para qué seguir empujando en una guerra que ya no tiene destino? A mediano plazo también se podía directamente producir un armisticio, pero de facto, con una Ucrania fracturada, partida, y con una Rusia que imponga condiciones. Y la última pregunta que tal vez nos podríamos hacer es: ¿cuándo conviene que Rusia dé ese paso? ¿Hacerlo ahora, en agosto de 2025, o esperar hasta el próximo invierno, que sería ya podríamos estar hablando de diciembre del, de este mismo año, y casi encarar la campaña del 2026? Para tratar de apresurarse las razones para que esto se haga entre los meses de agosto y septiembre, se inicie por lo menos, habría que ver primero que hay un momento político internacional favorable donde Rusia tiene la iniciativa. Se ve en el desconcierto de Trump, que cambia fórmulas y que no atina a cómo responder, amenaza con sanciones, pero en realidad todavía ni siquiera las pudo aplicar, y se está metiendo en
aguas poco claras, porque a diferencia de lo que esperaba, no solo no le respondió a sus presiones China, sino que la propia India, que era un país mucho más amigo de Occidente, se está rebelando contra las presiones de Estados Unidos, diciendo que de ninguna manera van a obedecer las órdenes de no comprar armas o petróleo ruso. Por lo tanto, bien Ucrania podía anticiparse hacia esto y hacer un primer movimiento, no dejando que se estabilice la situación en Occidente. Europa se encuentra dividida y debilitada en pleno verano, sí, con poca capacidad de reacción política y militar, dado que, bueno, es una realidad que el verano aletarga a las sociedades occidentales. El desgaste ucraniano es absolutamente ya visible. Ucrania pierde terreno en Kharkov y en el frente oriental y no logra reponer tropas ni munición. Por lo tanto, las defensas de Odessa también pueden no ser tan sólidas como las que tuvo en el Donbass o las que tiene en Kiev. En lugar de atacar Kiev, Rusia puede seguir con su estrategia de ir atacando los francos y cada vez subiendo en intensidad, y en este caso sería el momento de ir sobre Ucrania. Y el clima marítimo, el clima en el mar, todavía es favorable. Agosto y septiembre son los mejores meses para las operaciones navales en el Mar Negro. Las operaciones anfibias, las que utilizan drones y VEX, son las más efectivas cuando las aguas están tranquilas y los cielos están más despejados. Eh, y hay una inercia ofensiva también, dado que Rusia ha tomado todos los frentes, ha tomado la acción ofensiva en todos los frentes. Y un golpe duro de estas condiciones en el sur no solo podría golpear el sur mismo, sino desarticular la estrategia general defensiva ucraniana, precipitando el colapso. Apresurarse ahora podría permitir tomar Odessa o cercarla antes de que Occidente pueda reorganizar sus acciones y antes de que Trump tenga tiempo en realidad de endurecer su retórica o aplicar sanciones realmente agresivas y que éstas empiecen a tener algún tipo de fruto. También está la otra posición, esperar a diciembre. ¿Qué pasaría si se espera a diciembre? Bueno, lo que estaría a favor de esperar unos meses es que la flota de bancos no tripulados rusos se ampliaría, porque se está trabajando para ampliarla a contrarreloj. Y si bien hay algunos prototipos operativos, la producción en masa recién estaría lista para finales de este año. Ahora son los inicios realmente, pero no está a pleno. Se espera también lanzar ataques con decenas o cientos de VEX rusos coordinados, lo que cambiaría la ecuación ucraniana. Es decir, esperamos un poco más, pero el ataque sería mucho más demoledor. Y además Ucrania se seguiría debilitando, dado que la guerra se sigue desgastando. Cada mes que pasa, entonces, Ucrania se iría debilitando más, sin reservas, sin municiones y sin apoyo occidental. La situación económica y social, en realidad, se irá agravando en Ucrania, por supuesto con la llegada del invierno, y el desgaste interno podría ablandar finalmente la propia resistencia en Odessa. El terreno se congelaría y esto mejora la logística terrestre. Las rutas hacia Odessa, Gerson y Nikolaev son pantanosas en otoño. ¿Se acuerdan que se habló mucho al principio de la guerra de la Rasputitsia? Bueno, en invierno ese terreno se congela y con ese terreno congelado son más rápidos los desplazamientos y más seguros, sobre todo para los blindados. El shock psicológico es mayor en invierno y un ataque invernal, especialmente en las proximidades de Año Nuevo o Navidad, golpea emocionalmente al pueblo ucraniano y al propio relato occidental.
Entonces, esperar la llegada del invierno le podía permitir a Rusia madurar mejor su ofensiva tecnológica, debilitando más al enemigo previamente y golpear en el momento de mayor vulnerabilidad estructural. Entonces, claro, ¿qué haría Rusia? Porque hay argumentos a favor de esperar como argumentos a favor de golpear ya. Una posibilidad es que emplee ambas lógicas, es decir, entre agosto y noviembre intensificar los ataques de desgaste sobre la infraestructura, puertos y defensa costeras, es un proceso de ablande hasta noviembre usando los nuevos BECs en oleadas limitadas para testear la defensa, realizar una, una aproximación paulatina por mar y tierra, sin todavía declarar la ofensiva principal, y una vez que llegue diciembre, durante el invierno, diciembre a marzo, hacer un lanzamiento de la ofensiva total sin las condiciones que se han estado alineando, ¿no? Con una defensa ucraniana colapsada, un clima favorable, el BEC en masa y un occidente dividido. Eh, Rusia ahí tendría la ventaja hasta la llegada de esa Rasputicia que se da con los deshielos en otoño, perdón, en primavera. Rusia entonces podemos considerar que seguramente, y dada lo que podemos observar hasta ahora, no tiene un apuro considerable, dado que cada mes que pasa se encuentra en una posición más fuerte, Ucrania más débil, es decir, el tiempo va jugando a su favor, por lo tanto, los costos de las ofensivas se van rebajando en términos por lo menos relativos. Esto no quita que si Rusia ve una oportunidad de dar un golpe más temprano, en septiembre o en octubre, porque se presente una brecha o un colapso político en Kiev, bueno, no dude Rusia en adelantarse. Así que bueno, esto fue más o menos una descripción de la situación en Odessa y de lo que sería, yo creo que la llave para terminar por definir esta guerra ucraniana. Veremos cómo continúa, pero empecemos a ponerlo en el mapa, porque Rusia está haciendo preparativos, está avanzando en varios frentes, pero necesita terminar de cerrar la cuestión del Mar Negro.